Buenas noches. Con frecuencia analizamos datos macroeconómicos y nos enredamos en índices y valores de los que no entienden los 13 millones de personas que en España viven en la pobreza o en riesgo de exclusión, más de un cuarto de la población. Muchos son niños. En la región de Murcia, 4 de cada 10, por encima de la media nacional. Pero miremos también a las familias en su conjunto, a los ancianos que viven solos. Son muchas las personas con necesidades básicas de alimento, casa, trabajo e incluso de afecto. Y también muchas, por fortuna, las personas que las ayudan. Hoy, en víspera de Navidad, como todos los años, les damos voz a ellas a través de quienes las buscan y atienden, de las numerosas organizaciones sociales y humanitarias que hay en nuestra región. Hacen una labor impresionante que les invitamos a que conozcan y con las que les animamos a que colaboren, porque es obligación de todos poner remedio a estas situaciones. Más que nunca, el mensaje de hoy, a punto de comenzar la Navidad, es de solidaridad y de profundizar en su verdadero sentido, el cristiano. Bienvenidos. Somos fieles a esa cita. Todos los últimos jueves del año estamos aquí y contamos en este caso con la presencia de 3 personas que nos van a ayudar, que nos van a contar lo que hacen en sus ámbitos, pero también nos van a ayudar como hilo conductor a que conozcan a otras muchas asociaciones, que las conozcan o que las recuerden y que les animamos a que colaboren con ellas o con otras que no hemos podido recoger en este programa. Nos acompaña hoy Daniel López, que es el director de Jesús Abandonado. Daniel, hola. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Es un placer repetir. Para nosotros también que nos invitéis y que os acordéis de la Fundación. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. Nos acompaña también María Hernández, ella es la responsable de implantación social de Cáritas en la región de Murcia. María, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Un saludo para todos. Encantado que estés aquí esta noche con nosotros. Y Víctor Meseguer, que es el director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad Católica. Bienvenido, Víctor, buenas noches. Muchas gracias, bienvenido y bien hallado, Antonio. Como siempre, encantado de veros. Daniel, todo el año, y también a ti, María, todo el año es momento es momento de necesidades. Hay gente que tiene necesidades siempre. Pero yo no sé si ahora, en las fechas en las que estamos, ¿crecen o que se visibilizan más o hay la sensibilidad para atenderlas es mayor? ¿Cómo lo hay? Bueno, el final de año es un momento de reflexión, ¿no? de echar la vista atrás y ver cómo nos ha transcurrido el año. Y también estas fechas son las necesidades, yo creo que están durante todo el año, ¿verdad, María? Y el problema, la situación con la que nos encontramos, las instituciones que trabajamos con personas en situación de exclusión social, es más los sentimientos y las emociones. Son fechas donde pues casi todos vamos a celebrar con amigos y familiares pues la Nochebuena, la Nochevieja y Reyes, y la gran mayoría de nuestros usuarios viven del recuerdo. Entonces, a nivel emocional, muchos están bastante afectados, ¿no? Sentimentalmente. Eso por un lado, más aparte, se les añade la situación de exclusión social y la situación económica, o bien a nivel individual o bien a nivel familiar. Entonces, claro, es un cerrar de año bastante movido en el plano emocional. También nosotros vemos y hacemos un agradecimiento a los medios de comunicación. Quizás también en estas fechas pues nos dais la oportunidad a las entidades sociales de hacer este llamamiento a la solidaridad. Es un momento que vosotros también estáis muy sensibles a reflejar una realidad social que tristemente viven muchos hogares murcianos y nosotros lo vivimos como una oportunidad magnífica para hacer ese llamamiento hacia la colaboración, hacia el amor. Sí que es cierto que nosotros estamos notando esa explosión de solidaridad que ojalá perdurara todo el año, pero es maravilloso todas las iniciativas que están surgiendo, desde las cofradías, desde las empresas. Estamos recibiendo llamadas de manera continua, la UCAN, que es una aliada magnífica, pero sí que es verdad que tristemente pues hay unas sombras que ensombrecen pues esta explosión solidaria y necesaria que requiere desde luego una sensibilidad el resto del año.
Porque eso no debe... La verdad es que lo peor que puede haber es el olvido, la falta de solidaridad, ¿no? Para empezar a reconocer esa realidad y saber que es una injusticia que existe en nuestra sociedad, lejos y cerca. Sí, sobre todo porque además, como dice un buen amigo de los tres, Juan Antonio Segura, solidaridad es no dejar a los demás solos con sus problemas. Y yo creo que esta es una buena fecha para plantearlo. Mira, San Juan de la Cruz decía que al atardecer de la vida seremos examinados del amor. Posiblemente sea un buen momento para hacer el examen. No porque el examen no sea recurrente el resto del año, que es así, es decir, yo creo que las necesidades sociales existen los 365 días del año, pero no viene mal, si ese es el estándar que nuestra sociedad ha elegido, no viene mal que en estos momentos de recogimiento familiar, de compartir espacio con amigos, con familia, nos acordemos de quienes no pueden hacerlo, que nos acordemos de quienes viven a extramuro de la dignidad social, laboral, a extramuro de la dignidad, básicamente. Son muchas las necesidades de personas que pueden, yo decía antes, económicas, y de ahí hay un desencadenante, pero también puede ser hasta de afecto en muchos casos, sí, de desarraigo también en otros, incluso también en muy diversas épocas de etapa de la vida, ¿no? Niños, personas ancianas, son muy diversas. Seguro que si le preguntamos a Daniel, en Jesús Abandonado, habrá gente con titulaciones, con profesiones muy cualificadas, gente que ha tenido una etapa de su vida de auténtica integración y que hoy sobreviven gracias a Jesús Abandonado. Y luego, Antonio, la pobreza, no solamente pobreza económica, es pobreza cultural, pobreza educativa, pobreza relacional. Yo me acuerdo un viejo profesor, lo he repetido alguna vez, en Montevideo, en Uruguay, hablándome de su función como docente, decía: yo soy educador para que cada día más gente participe en el saber y consiguientemente en el poder. No participar en el saber también lleva a la exclusión. No tener la agenda relacional que todos llevamos en este teléfono conduce a la exclusión. Las razones de la exclusión son muchas, no solamente las económicas. Hay pobreza más allá de la insuficiencia económica. Daniel, ¿eso sí? Sí, es cierto. Antes de empezar el programa hablaba con Víctor que el concepto que tenemos de personas sin hogar o personas en situación de exclusión social lo asociamos a personas con un bajo nivel formativo o un bajo nivel económico, y nos estamos encontrando en el centro de larga estancia que, bueno, este año hemos intervenido con más de 89 personas donde hay personas con formación académica pues nada desdeñable, como doctores en medicina, tenemos profesores de instituto. Claro, ¿qué ocurre? Que ha habido momentos que en la vida, pues la vida da giros, y en función de cómo los gestionemos y de cómo tengamos nuestra red social y nuestra red familiar, pues podemos salir adelante o podemos terminar en la exclusión social. Y bueno, sería sorprendente cuando tú estás allí y te das cuenta y empiezas a conocer a las personas por su nombre y sus historias, que no todos vienen ya con una mochila de exclusión social, sino que en la vida han terminado en esta situación. Es cierto que luego pues se les apoya, se les ayuda y terminan saliendo, muchos de ellos, otros no, porque ya llegan muy castigados, ¿no? Se les cronifica la situación. Pero eso ocurre y cada día, por desgracia, con más frecuencia. Antes estábamos acostumbrados a atender a personas con un nivel educativo bastante bajo, principalmente personas analfabetas, y ya analfabetos no encontramos. Siempre tenemos personas con una formación media, incluso lo que os ponía el ejemplo, media alta, en varios casos. Nosotros decimos siempre que en riesgo de exclusión estamos todos. Hay una línea que separa muy fina el estar en una integración plena a una integración que puede pasar a ser muy precaria e incluso traspasar ese abismo con un mínimo cambio, una mínima distorsión, puede llegar a provocar una situación de exclusión. Nosotros, sabéis, hace un año presentábamos nuestro informe FOESA, ¿no? El informe nos devolvía y lo seguimos percibiendo por este enquistamiento y esta cronificación de las situaciones, que alrededor de cerca de unos 400.000 murcianos se encuentran en una situación de exclusión. Solo el 35% de la población podemos decir que está en una integración plena.
y unas 220.000 personas están en esa integración precaria, en ese alambre, en esa línea fina que puede separar de caer en una situación verdaderamente difícil. Eso es una cuestión que estamos observando en nuestra red parroquial, en la red de Todas Cáritas, en los 45 municipios, donde nuestros equipos, nuestros voluntarios, por eso que comentabais, esta capacidad primordial que tiene que ser ante la emergencia y ante situaciones más cronificadas de escucha, ¿no? De escucha, de entender por qué está viviendo y cómo está viviendo la persona que se acerca a nuestras puertas. Hay muchas entidades en la región de Murcia, además de las que están aquí representadas, a las que le vamos a dar visibilidad en los próximos minutos. Por ejemplo, y decíamos que son muchas las necesidades de apoyo que se producen. La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FANDIF, su presidenta, ya mucho tiempo luchando, es admirable, Carmen Gil. Vamos a conocer también a Proyecto Hombre de la mano de Asunción Santos, su directora. Habla de adicciones, también es importante. O nos vamos a ir a la Casa Cuna, la Asunción, y la hermana Matilde es la coordinadora, nos habla de qué labor están haciendo allí y con qué personas. Pues FANDIF COCENFE Murcia existen 17 entidades con patologías crónicas y entidades que están ubicadas en las zonas comarcales. Pues cada una de ellas llevan unos servicios muy importantes ante las personas con discapacidad física y orgánica, pues prácticamente son como su segunda familia dentro de sus entidades. Las pretensiones, y ya más de 35 años se han llevado a cabo dentro de nuestra organización, dentro de FANDIF, dentro de cada una de las entidades, es hacer llegar a quien corresponda a los poderes públicos, sobre todo quiénes somos, qué es lo que hacemos y sobre todo hasta dónde somos capaces de llegar. Las personas con discapacidad y sus familias es una situación difícil la que estamos viviendo este año. Todo se ha incrementado, todo se ha agudizado, la falta de trabajo de los propios padres, de los propios familiares. Sí, para nosotros tanto las personas con discapacidad como sus propias familias, digamos que son los propietarios de esta casa. Como tenemos tantas áreas, tantas facetas, desde la UCAN tenemos ese proyecto de voluntariado, todas y cada una de las entidades que estáis ahí siempre apoyándonos, y eso es importante para nosotros, pues en todas y cada una de las áreas, como es campañas de mentalización y divulgación que muchas entidades pues estamos haciendo llegar a los futuros profesionales de la UCAN, que ellos van a tener la discapacidad, la van a tener en sus manos en unos próximos años. Bueno, en este último año básicamente hemos observado un aumento de la problemática en población de personas más jóvenes y en tema de ludopatía y nuevas tecnologías. También hemos observado que el perfil de las personas adultas, aunque no se ha modificado, siguen siendo problemas de consumo de cocaína y alcohol. Sí que hemos observado pues que ha habido una mayor gravedad en general, no solo en la cuestión de la adicción, sino también en otros aspectos que son de alguna manera concomitantes a la adicción, pues como puede ser problemas sociales, problemas económicos, problemas familiares. En este aspecto también hemos visto que se ha agravado el perfil. Y lo que intentamos es hacer un abordaje biopsicosocial de manera que atendemos no solo el problema específico de la adicción, sino que atendemos también pues toda la problemática que genera la adicción a nivel psicológico, a nivel social, laboral, etcétera. De los pilares básicos de Proyecto Hombre es el voluntariado, y tenemos pues un grupo de personas voluntarias bastante numeroso que colaboran con nosotros en diferentes tareas de apoyo a la parte terapéutica, con lo cual cualquier persona puede solicitar ser voluntaria y realiza una formación. La labor que realizamos en la Casa Cuna La Anunciación de Sucina es la acogida a mujeres embarazadas o con niños pequeños en riesgo de exclusión social. La casa es una fundación de la Diócesis de Cartagena y es la que sostiene esta obra. Hay personas que recibimos en la Casa La Anunciación de Sucina
Son mujeres en su mayoría extranjeras, son mujeres embarazadas o con niños pequeños que no tienen apoyo familiar y no tienen recursos económicos ni apoyo familiar. Y entonces llegan allí, pues, a nuestra casa, donde les proporcionamos todo lo necesario para poder vivir y llevar una vida con dignidad, ellas y sus hijos. Son 3 entidades que trabajan con colectivos muy concretos y la verdad es que es conmovedor. María, ¿cuáles son las necesidades de las personas o de las familias? ¿Quién se acerca a Cáritas o vais vosotros a buscarlos? Bueno, generalmente la red de Cáritas está abierta los 365 días del año, tiene las puertas. Nuestra entidad se caracteriza por esa capilaridad, ¿no? Por esa red que todo ciudadano al que tenga una necesidad social va a tener una puerta abierta en la parroquia, en un proyecto especializado, en una Cáritas territorial. Las necesidades son múltiples. Quizá por lo que más se nos conoce, ¿no?, es por esa emergencia primera en la cuestión de alimentos, y quizás más desconocido todo lo que se empieza a generar una vez que la persona ha sido valorada por el equipo y cómo intentamos promover el desarrollo integral de la persona. Al final, el alimento cubre una necesidad muy puntual, muy específica, pero lo que intentamos es generar un proceso de trabajo integral que abarca desde la educación, desde el empleo y la formación, la vivienda, la cuestión de salud, de manera que las respuestas que pueda dar Cáritas vayan en acorde a la situación individual de cada uno de los hogares. En las necesidades, ahora mismo estamos golpeados, todos lo estamos viviendo, una pospandemia, una crisis brutal provocada por la guerra de Ucrania, una inflación desbordante que a todos nos está afectando de manera brutal. Pues se está ya analizando y se está viendo cómo el alimento, ¿no?, cómo el transporte y cómo los gastos generados de la vivienda están golpeando de manera tremenda a hogares muy vulnerables. Te pongo un pequeño ejemplo. Se ha hecho una proyección también desde FOESA que hogares, por ejemplo, con unos ingresos medios de unos 1.500 euros probablemente van a destinar el próximo año 80 de cada 100 euros simplemente en subsistir, ¿vale?, en relación a cómo están los costes de la vida hoy en día. Entonces la situación realmente nos preocupa y estamos intentando generar estrategias de abordar y dar la mejor respuesta que podamos. Cuando se habla de datos macroeconómicos, yo lo decía al principio, hay que bajar también esa realidad. Sí, porque detrás de las cifras hay personas y eso es lo que muchas veces olvidamos. Mira, lo comentaba Daniel y María también. Por dar un dato y el papel, por ejemplo, que hace esta universidad, la UCAN, el 70% de las patologías de salud mental aparecen antes de la mayoría de edad, antes de los 18 años. Estamos hablando de salud mental infanto-juvenil. Si le preguntáramos a la compañera de Proyecto Hombre, nos hablaría de la gran relación de estas patologías de salud mental con adicciones. Por cierto, la ludopatía ya es una adicción. Yo fui de los primeros en tener esa adicción en la cárcel. Internos, presos, por un problema de ludopatía, de adicción al juego. Claro, pues por ejemplo nuestra Universidad Antonio, con el sistema de tutorías, más allá de lo que la universidad aporta al tercer sector, a organizaciones como las que están aquí, como Proyecto Hombre, como muchas otras, pero por ejemplo el sistema de tutorías que se establece más allá de lo académico, sencillamente, que yo soy uno de los tutores que hay en la universidad, escuchar a la gente joven, basta con eso, con que alguien les escuche, te ayuda a prevenir cosas que pasado el tiempo no tendrían solución. Sencillamente tener la paciencia de escuchar, que te cuenten sus problemas, insisto, más allá de lo académico, más allá de sus notas, de su curso, de su esfuerzo por estudiar. Yo he tenido casos que me han parecido muy complicados y que haberlos visto de una forma temprana, haberlos compartido con su familia, nos ha hecho solucionarlo. Al final, y esto yo creo que nos engloba a todos los que estamos aquí y a los que no están también, los que estamos aquí representamos a los que no están, que son muchos más. Decía Eduardo Marina que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Pues esa es la verdad. Es decir, si no queremos hablar de exclusión, sino de prevención de la exclusión, necesitamos a toda la tribu. Necesitamos a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a las empresas. Necesitamos a los grupos intermedios, a las universidades, a las administraciones públicas. Los necesitamos a todos, no es fácil. Más entidades.
Vamos a conocer, seguro que la conocen ya, todas las que están van a aparecer aquí, pero vamos a reforzar esa presencia. Red Madre nos ha atendido su presidenta Carmen Meroño, de la Hospitalidad de Santa Teresa, Domingo Segado, y de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, Juan Carrión. Bueno, pues Red Madre es una organización sin ánimo de lucro que se dedica fundamentalmente al acompañamiento y al asesoramiento de toda aquella mujer embarazada, pues que se ha quedado de forma imprevista y tiene dudas para seguir adelante. Ellas vienen aquí, lo que se le hace es un acompañamiento a través de la voluntaria de acompañamiento, en el que bueno, pues se les atiende, se les abre la puerta y se les escucha. Fundamentalmente se les escucha porque es lo que ellas más nos demandan. Bueno, en realidad todo es demandado, pero es cierto que ahora hay unas campañas muy buenas en Navidad y la gente bueno, pues es muy generosa, la ciudadanía murciana siempre se porta muy bien. Es cierto que estamos un poquito a lo mejor escasos pues de pañales de la talla 4 y 5, de potitos y de la leche número 2, pero en general la gente suele ser muy generosa. Bueno, vías hay muchas, la verdad, desde hacerte voluntario, desde venir aquí un día a la sede, las puertas siempre están abiertas para todo aquello que quiera venir. Puede ser voluntaria de acompañamiento, voluntaria de ropero, de enseres, de bueno, pues de la gestión interna también que se hace y los trabajos que se hacen aquí dentro de la propia Red Madre. Y luego también otra manera de colaborar, aparte de ser voluntario, es haciéndose socio. Bueno, la hospitalidad como tal tiene una historia de más de 100 años. Desde 1916 está funcionando en el barrio de San Antón de Cartagena, acogiendo a personas sin hogar. Desde el año 2017 nos constituimos en fundación y desde entonces pues trabajamos como fundación. El objeto social sigue siendo el mismo. Somos un albergue de acogida para personas sin hogar, para transeúntes que pasan por Cartagena hacia otros lugares que no tienen donde dormir. Y aquí se les proporciona pues comida, pueden hacer uso de las duchas para tener higiene. Puede ayudar la gente tanto por aportaciones económicas como por haciendo voluntariado aquí. Tenemos un montón de voluntarios que ayudan pues tanto a acompañamiento a la gente, porque tenemos que llevar a los usuarios, muchas veces hay que llevarlos a los centros de salud, o salen de excursión a algunos sitios que organizamos. O sea que también en el comedor social tenemos un comedor que está dando de comer diariamente a unas 40 personas, de comer y de cenar, que antes comían aquí en las instalaciones de la propia hospitalidad y en el comedor social que teníamos al lado, pero ahora desde la pandemia precisamente se llevan la comida en unos tuppers y ya la comida y la cena y comen en sus casas. La Asociación de Enfermedades Raras es una asociación que trabaja para ayudar a personas y familias que convivimos con una enfermedad rara o poco frecuente o en búsqueda de diagnóstico en nuestra región. No, las enfermedades raras, el 70% tienen un carácter genético, afectan fundamentalmente a niños, pero se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida, por lo tanto trabajamos con niños y con adultos. Nosotros tenemos nuestra cartera de servicios de atención especializada que prestamos en los diferentes centros, como son servicios de fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva, atención social y psicológica. Luego tenemos también un programa experimental como de terapia animal, en este caso con perros, y de igual forma implementamos también otro programa específico de intervención en el aula con niños que se encuentran realizando su proceso de escolarización. Son niños con enfermedades raras y desarrollamos una intervención específica de apoyo en el aula, que bien con el colectivo de personas que se encuentran en la fase de cuidados paliativos pediátricos, pues tenemos un programa específico que permitimos prestar un servicio de apoyo social y psicológico a familias, en este caso, que precisan de este apoyo en la fase terminal a la que se enfrentan, que es precisamente una de las fases pues más difíciles.
Daniel, ¿ha cambiado el perfil de las personas este último año que acuden a Jesús Abandonado? Yo recuerdo que el año pasado, el anterior, estuvo muy marcado por la pandemia, ¿no? Y una serie de cambios de necesidades. Yo no sé si ha vuelto a la, entre comillas, lamentablemente, normalidad o no, el perfil de los gente española, nacional, los inmigrantes. No sé si ha habido un cambio de perfiles. Depende del servicio al que me refiera, hay un perfil u otro. Por ejemplo, el centro de corta y media estancia, que es principalmente para personas transeúntes que van de paso, el 80% es población inmigrante, el 20% es población nacional. Pero no tenemos que olvidar que este 80% de personas inmigrantes van al albur, van detrás o en la búsqueda de un trabajo. Son las personas que se mueven por todo el territorio nacional con las campañas. Es cierto que tenemos un aumento en octubre, porque viene aquí la campaña del cítrico, tenemos un ligero descenso en noviembre y vuelve a subir a finales de noviembre cara a la aceituna, que tenemos cerca de Andalucía. Entonces, en función del servicio, tenemos un perfil u otro. Estamos volviendo un poco a antes de la pandemia, porque después de la pandemia sí que hubo un descenso de población inmigrante, puesto que no se había reactivado al 100% la actividad económica. En estos momentos ya hay una actividad económica, digamos, no plena, pero sí con mucho dinamismo, y sí que volvemos a esa situación de un perfil mayor de población inmigrante, pero vinculada al trabajo, un 20% de población nacional que tiene una situación personal cronificada. Eso sí te hablo de transeúntes, pero si te hablo de la residencia, el centro de larga estancia que tenemos, cambia totalmente el perfil, ¿no? Apenas tenemos un 15-20% de población inmigrante y el resto, el 80-85% es población nacional, porque la media de edad es mucho mayor que los transeúntes. Es decir, son personas que se quedan cronificadas fuera de cualquier tipo de circuito y la alternativa a la fundación es la calle, claro. Entonces, pues, si hablamos del proyecto de calle, si hablamos de las personas que en este momento están viviendo en la calle, que tenemos censadas en torno a unas 50 personas, el perfil principalmente es población nacional. De las 50 que estamos interviniendo con ellas, casi 40 prácticamente son población nacional con una asociación de problemática de salud mental y adicción, pero la gran mayoría es población nacional. Vamos, en función de lo que hablemos, cambia el perfil. Si hablamos del proyecto de viviendas en femenino, que tenemos 5 viviendas para mujeres, pues aquí las mujeres nacionales suelen estar un poquito más de tiempo y la población femenina inmigrante en muy poco tiempo encuentra trabajo. Depende, ¿no? Pero sí estamos volviendo a antes de la pandemia. María. Nosotros lo que hemos visto una cronificación, un enquistamiento de las situaciones. Tenemos muchas de las familias que no levantaron cabeza ya de la anterior crisis, la de 2008-2014, y sí que hemos percibido un aumento en unas 20.000 personas respecto a la cifra de 2019, antes de la pandemia, hasta ahora, hasta la fecha. Y eso se ha sostenido, se ha mantenido entre el 2020, 2021 y los datos primeros que tenemos de 2022. Estamos atendiendo ahora mismo a unas 95.000 personas. 95.000 personas en toda la región. Esto y además, ya te digo, de manera como muy contenida y muy enquistada, muy cronificada. Hay 3 brechas brutales que nos preocupan muchísimo. Las familias con hogares, con menores, el 64% de todas las familias que atendemos tienen menores, niños, niñas, adolescentes a cargo. La cuestión de la inmigración, aquellas familias con el sustentador principal de origen extranjero tienen unas tasas de exclusión del 68% y eso también lo estamos percibiendo. Nosotros estamos atendiendo un 52% de familias de origen español frente a un 48% de extranjeros, pero obviamente en la población inmigrante la exclusión está azotando de manera muy fuerte, y los jóvenes que abandonan su etapa de la infancia y quieren comenzar un proyecto vital entre los 19 y 29 años, también estamos percibiendo que tienen necesidades increíbles para poder abordar una vivienda, para poder seguir incluso con planes formativos, con cuestiones de educación. O
sea, que esa es la realidad, una cronificación, un enquistamiento de situaciones que verdaderamente nos preocupa. Pero fíjate, me ha parecido muy inspiradoras las dos intervenciones. Deciros que después del Mundial, Antonio, para mí hablar de pobreza me hace recordar la selección francesa y la marroquí. En un caso son hijos de españoles, de inmigrantes que no eran de España, y en otro son hijos de inmigrantes que fueron a Francia. Pero es verdad, lo digo por dejar las cosas, es decir, en ese encuentro tan importante que congrega a toda la gente en un entorno de un país que viola los derechos fundamentales de forma sistemática, para mí una de las lecciones es que los hijos de los inmigrantes son las personas del futuro. Máxime en un país como el nuestro, que somos el segundo país del mundo con menos crecimiento vegetativo, solamente nos gana Italia. Yo creo que los compañeros y compañeras de Red Madre hacen un trabajo espectacular. Y luego hablaba Daniel de transeúntes en búsqueda de trabajo. Mira, cuando yo era joven, el trabajo era una forma de vivir dignamente. Decía Mitterrand que la mejor política de integración social que había en el mundo entonces era la posesión de un trabajo. Yo no lo tengo hoy claro. Hoy cuando hablan de trabajo decente, ya no me acuerdo de Mitterrand, me acuerdo de mi padre, que decía que no había trabajo indigno, sino formas indignas de hacer un trabajo. Pero formas indignas porque así lo establezcan quienes los crean o quienes lo ejercen. Por darte un ejemplo, el trabajo, ya no hay trabajo para salir de la pobreza. Hay muchos trabajos que hoy existen para asumir la pobreza. España es el segundo país de la Unión Europea con más trabajadores pobres, es decir, gente que aun teniendo un trabajo siguen siendo pobres. ¿Sabes quién nos gana? Rumanía, el campeón de la Unión Europea. Es decir, ya trabajo tampoco significa salida de la exclusión social, salida de la indignidad. No. Es decir, ahora puedes ser trabajador y pobre. Bueno, son cambios que tendremos que plantearnos en todo este relativismo moral que azota el viejo continente. Un papel fundamental en la región de Murcia lo tiene el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, nos hemos ido al del Segura, José María Gavilán es su director, recoge muchos alimentos de donaciones y luego no atiende, lo comentábamos aquí hace un instante, no atiende a las personas necesitadas, sino que surte a las ONG que trabajan con esas personas para que puedan hacerles llegar ellos directamente esos alimentos. También se ha tenido de plena inclusión Murcia Joaquín Barberá, que es su presidente, y de la Fundación de Ayuda al Desarrollo FADE, María José López, que es su presidenta. La principal y que lógicamente la que tenemos que hacer fundamentalmente es la de recoger alimentos, almacenarlos y poder distribuirlos a las personas más necesitadas. Esa es la misión principal del banco. Luego aparte tenemos otras áreas de funcionamiento que son, por ejemplo, pues el tema de la formación, en el cual disponemos de un equipo que también pues se dedica a dar charlas tanto aquí a colegios e institutos que vienen como fuera también a otros colegios que no pueden venir aquí. Se habla con el cambio de perfil. Nosotros consideramos que se mantienen las personas necesitadas de antes, siguen estando necesitadas y aparte pues se han añadido otros perfiles como el que se comenta mucho de una familia que hasta antes de la pandemia llegaba justita a final de mes y que después de la pandemia pues no llega y también necesita alimentos, pues también esos perfiles se han añadido a los que anteriormente pues ya había. Tenemos distintas formas, la principal se puede decir pues es la donación de alimentos a todos los niveles, tanto empresariales como de particulares y también por supuesto pues la donación económica que también necesitamos para funcionar dinero, porque toda la logística pues conlleva un gasto y eso para poder realizarlo necesitamos esa colaboración económica y se puede realizar tanto a nivel de nuestra página web, que ahí tenemos la formas de colaborar con nosotros mediante donaciones, tanto Bizum, que es el 00922, y cuentas corrientes que hay en nuestra página web. Nuestra Federación Plena Inclusión Región de Murcia lo que hace es prestar apoyo durante toda la vida a las personas con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral o con trastornos del espectro autista.
estamos hablando en nuestro caso de unas 30.000 personas, o dicho de otra forma, 3.000 familias en nuestra región. No hemos notado un cambio en lo que se puede llamar cambio de perfil. Lo que es cierto es que las personas van avanzando, las personas con discapacidad, gracias al apoyo de todos los profesionales de plena inclusión, y según qué estadio, pues necesitan otro tipo de apoyo. Por ejemplo, quien estaba en la cuestión prelaboral, pues ahora el salto es para que pase ya definitivamente a lo laboral, ¿no? Para colaborar con Plena Inclusión, o lo que es lo mismo, con las asociaciones que, como he dicho al principio, están ubicadas en todos los puntos de la geografía regional, se puede colaborar, como decía, de varias maneras. Una, pues con aportaciones económicas, por supuesto, pues se dirige uno a la asociación de Plena Inclusión que esté más próxima. Bueno, esa es una forma de colaborar, pero no es la única. La figura del voluntario es fundamental. ¿Qué decir del deporte? En fin, hay muchas actividades que desde luego se puede apoyar, se puede colaborar muchísimo con nuestro movimiento. FADE, pues la principal función es la integración de las personas en el marco del voluntariado, para que puedan ayudar de una manera colaborativa y de una manera voluntaria en todo lo que son los problemas sociales, en los grupos marginados, en los grupos con algún tipo de vulnerabilidad y de necesidades, con lo cual el objetivo fundamental nuestro es poder llegar a todos los campos de actuación que tenemos implicados dentro de nuestros proyectos, y no solamente efectos económicos, sino también en aquellas personas que tengan problemas, pues, de soledad no deseada o de enfermedad, porque el objetivo de FADE es poder implicar al colectivo social y que se sientan responsables de todo lo que son todas estas situaciones que otros colectivos pueden necesitar. El proyecto SMILE es un proyecto que es un poquito nuestro proyecto estrella, que lleva ya 6 años funcionando. Es el proyecto que dedica la ayuda a los enfermos de oncohematología. Se inició a través de una persona que fue la que fundó e inició este proyecto, María Requena, que era una enfermera que ya no está entre nosotros, del Santa Lucía de Cartagena. Allí empezó el proyecto Secunda Smile, que se lleva llevando a cabo ya durante 6 años, y que en realidad pues es el apoyo no solamente a los enfermos de oncología, sino también de apoyo y de respiro familiar a las familias dentro del proceso que viven ellos en el ámbito hospitalario. Y luego el proyecto Secunda Smile se va a poner en marcha este año en el Hospital Virgen de la Risaca a partir del próximo mes de enero, que ya hemos tramitado todas las gestiones necesarias. Víctor, decía Daniel que cualquier persona en cualquier situación y en cualquier rango de edad puede verse abocado a una situación crítica que le lleve a tener que padecer pues unas necesidades y demás. Sin embargo, también es verdad que la pobreza se hereda, que son los hijos de las familias que están en situación de pobreza y de exclusión, van a arrastrar un déficit formativo, educativo, un déficit en la propia alimentación, en los hábitos saludables, y que incluso a la hora de la incorporación al mercado de trabajo. Y hay informes recientes que señalan que esa situación la viven en España muchos niños, muchos, hasta el punto de que somos el segundo país después de Rumanía con más niños en esa situación, y o se actúa también ahí en todas las franjas de edad, pero también se actúa ahí, o en el futuro estas personas van a seguir ancladas en esa pobreza. Al final hablamos, Antonio, de la cadena hereditaria de la pobreza. Decía antes, hace falta para educar a un niño, lo decía yo, no lo decía Marina, hace falta toda la tribu para educar a un niño, empezando por la familia. Y claro, fíjate, no quiero yo frivolizar con este tema, pero decía un ministro de Franco que la mejor política social era elegir bien la familia en la que nacías. Lo digo con toda la mala leche que soy capaz de decirlo. Claro, si te ha tocado nacer, igual que si te ha tocado la bola del nacimiento en un país pobre, no es lo mismo que si te toca la bola en España. Y si te ha tocado la bola, esto es un informe de Cáritas, por cierto, en Pedralbes, no es lo mismo que si te toca la bola en el barrio de la Mina. Los dos barrios están en la ciudad de Barcelona. Pero fíjate, lo de Pedralbes tiene una esperanza de vida 10 años más que lo del barrio de la Mina. Lo dice también un estudio desarrollado por Cáritas. Claro, todo eso es importante. Y luego, por ejemplo, nos tiene que hacer plantearnos ciertas cosas que damos por hechas y no son verdad. Yo, que vengo de una universidad empequeñecida,
muy acomodaticia, por cierto, yo estudié en el campo de la Merced. Pensamos cuando la universidad se universalizó, se generalizó, dijimos, qué bien, vamos a darle un ascensor social a gente que no la tenía. Es decir, los que estudiábamos Derecho en los años 80, no es que tuviéramos un empleo porque éramos mejores, que éramos pocos. Si es que no había más que contratar, si es que salíamos todos los años 50 licenciados en Derecho, o nos contrataba uno de nosotros o se acabó la fiesta. Sin embargo, y esa es una lección de la cual también hay que aprender, hoy se ha generalizado, se ha universalizado la educación universitaria y el ascensor social no se le ve por ningún lado, la movilidad social no se ve por ningún lado. Un amigo mío, con cierta maldad en su ironía, dice que cuando el hijo del pobre come jamón es que uno de los dos está malo, o el crío o el jamón. Tendremos que plantearnos por qué los recursos públicos no facilitan la movilidad social de la gente que hereda esa cadena hereditaria de la pobreza. De la pobreza se sale con un entorno familiar enriquecedor, con pares enriquecedores, sin abandono escolar, sin fracaso escolar, con acceso a estudiar una titulación, un oficio, formación profesional, universitaria. Pero si todo eso falla, ¿dónde está el problema? No somos precisamente de los países que menos invierten en estas políticas, ¿eh? Somos de los que más invierten. ¿Dónde está el problema? No tengo la respuesta, si tuviera te la diría. Sí, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que os llegan cuando las familias, pero centradas en los niños, que detectáis? Claro. ¿Qué necesidades tienen los niños de estas familias? Los menores, al final, como os decía antes, ¿no? El 64% de los hogares que atendemos tienen menores en edad escolar, en su mayoría. Los retrasos educativos, la cuestión de la brecha digital, que hablamos, una brecha digital que ha irrumpido fuertemente y se ha desbordado con la pandemia. Ojo, pero la brecha digital no solo tampoco en menores, el 44% de la población está afectada por la brecha digital, lo que está mermando el acceso a muchos de los derechos en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. Los nenes, nosotros, es una gran apuesta, romper esta transmisión intergeneracional de la pobreza, además que nos muestra y está demostrado que 8 de los adultos en situación de exclusión, 8 de cada 10 ya eran pobres cuando eran niños. Romper esa cadena es una de las grandes apuestas. Nosotros en nuestra red estaremos atendiendo unos 2.000 niños en toda la región de Murcia, prestando servicios de lunes a viernes en refuerzo escolar, por supuesto, en un ocio inclusivo fundamental. De nada vale tenerlos en centros aislados al final de un entorno saludable, de un entorno normalizado, intentando intermediar con los centros escolares, con los servicios sociales, prestando ese apoyo fundamental a la familia para que la familia también pueda empoderar estos procesos educativos y al final intentando también que el ocio, que el verano, con los campamentos escolares, al final ingeniando e intentando de manera muy complementaria a los centros escolares, pues dar ese soporte. Hay un proyecto también que es un ejemplo que me gusta sacar siempre, que es el Hogar San José de Jumilla. Cáritas al final observa la realidad, ¿no? De manera continua, en cada pueblo, en cada localidad. Y veíamos que muchos de los hijos de los temporeros que tenían que salir al campo a trabajar a las 5:30 de la mañana, obviamente sin una red de apoyo, sin una red familiar o personal para poder sostener a los críos mientras que estas familias acuden a trabajar, nos hizo habilitar este hogar, el Hogar San José, que es el único que tiene un horario de apertura entre las 5:30 y las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, para acoger a todos esos menores que sus padres tienen que ir a trabajar. De tal forma que los tenemos hasta la hora del colegio, donde se les presta el desayuno, etcétera. Luego viene un autobús, distribuye por todos los colegios de Jumilla, y a los más chiquitines se les mantiene hasta que los papás vuelvan del trabajo. Al final hay que generar de forma complementaria respuestas que puedan romper esta cadena de la transmisión intergeneracional. Hay ejemplos puntuales, es decir, quizás más en nuestro entorno generacional. Un matrimonio donde los ingresos proceden del padre, proceso de separación, conflicto en la pensión que se otorga al menor. La madre y sus hijos pasan de un día a otro a una situación de pobreza. Claro. Eso ocurre todos los días en esta región. Gentes que tenían un nivel socioeconómico razonable,
razonable, medio, un divorcio mal llevado y una generación de pobreza en la madre y sus hijos, que en muchos casos además la madre es la que se hace cargo de los hijos. Pues esas cosas pasan y esas cosas hay que regularlas. No cae del cielo la pobreza, la generamos nosotros. A conocer la actividad de la Fundación CEPAIN, el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes. Nos ha atendido su director, Juan Antonio Segura. Hemos hablado también con Manolo Pardo, él es enfermero aquí en esta casa y en el servicio de urgencias. Y bueno, la verdad es que está involucrado en numerosos proyectos. Uno de ellos es de la ambulancia del deseo, o también la labor que a través, con la organización de la ONG World Project y con el apoyo de esta casa también se ha hecho en Uganda. Es una labor, son dos ejemplos, ahora hablaremos también algunos más de los que apoya esta casa, esta universidad. Son dos de esos ejemplos que nos pone el profesor de esta casa, Manolo Pardo. Somos una organización ya con una trayectoria de 29 años y el centro de nuestra actividad es acompañar a las personas inmigrantes y refugiadas en España en sus procesos de integración, y lo hacemos desde todas las perspectivas, es decir, un acompañamiento en la búsqueda de una vivienda, en la búsqueda de un empleo, en lo que es la formación, el conocimiento de las lenguas, el conocimiento de la cultura y sobre todo también encontrar espacios de convivencia, de relación, de establecer ese capital relacional de convivencia con la población autóctona. Nosotros estamos trabajando con crisis humanitarias duras, por ejemplo, últimamente lo que ha sido y lo que está siendo la guerra en Ucrania. Nosotros somos una entidad que estamos dando acogida a las personas inmigrantes que llegan a las costas españolas, a las costas murcianas, a las costas andaluzas, a las costas canarias, y hacemos ese trabajo en colaboración con el Gobierno de España de atención humanitaria a esas personas, y evidentemente va cambiando muchísimo la situación de un año a otro. Hay años de subida importante de las llegadas y hay años en donde se reducen esas llegadas y van cambiando los perfiles. cepain.org, en donde se pueden acercar por esa página web, y ahí se van a encontrar colabora con nosotros 1000 fórmulas de aproximarse a la Fundación. Primero, de conocernos más, de saber lo que estamos haciendo, lo que somos, nuestra trayectoria, los servicios que prestamos al conjunto de la ciudadanía, y luego van a encontrar muchas formas de colaborar con la Fundación. Desde esa empresa en donde los trabajadores y las trabajadoras quieren hacer un voluntariado corporativo con la Fundación CEPAIN. Desde esa empresa que quiere hacer una donación a la Fundación CEPAIN para la acción social que estamos desarrollando. La Fundación Ambulancia del Deseo, que tratamos de ayudar a pacientes que tienen una enfermedad o personas que tienen una limitación funcional importante, que están encamadas, pues a cumplir esos deseos de tipo emocional. Encontramos muchas personas que nos piden pues poder ir a una misa, poder ir a ver villancicos, a ver pues un Belén, a ver las luces de Navidad. A veces son cosas muy sencillitas. Ahora tenemos también una familia que nos ha pedido para un hombre mayor pues poder ir a comer el día de Navidad con los hijos, como han hecho toda la vida. Pues este hombre lleva ya mucho tiempo encamado. Estamos esperando a ver si finalmente su estado de salud le permite pues poder disfrutar de ese día, ¿no? Son cosas muy sencillas. Yo también animaría a que todos donáramos un poquito de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, y el hecho de ir con estas personas y ser tú el que canaliza esa ayuda, pues al final además va a tener un enriquecimiento personal, ¿no? Va a dar una alegría a esa persona a la que hace la ayuda, que hay que experimentar, y animo a todo el mundo a que no solo colabore con la parte económica, sino que se acerque a las asociaciones. En Uganda es un proyecto estable, tenemos a nuestro equipo médico allí trabajando todo el tiempo, y recientemente hemos tenido pues la alegría, ¿no?, de que el equipo de allí tuvieron un niño que nació en parada cardiorrespiratoria, y ellos ya con la formación que le habíamos dado, con los equipos, han sido capaces de sacar como este primer bebé adelante. Hasta hace unos años esto era imposible, no tenían ni medios ni formación, y ya estamos consiguiendo que ellos se han visto empoderados, y ya pues están empezando también a ponerse muy contentos porque ven que todo el esfuerzo que hacemos con los cursos y con su formación, pues que al final se transfiere, ¿no? Se me ocurre una cosa, Daniel. Hay desde grandes acciones que debe asumir el Estado, seguro, no sé cuál es el papel que consideráis vosotros que debe asumir, hasta las pequeñas acciones como esta que acabamos de ver, Víctor, que son francamente conmovedoras y que son cuestiones personales. Yo me acuerdo de la fábula del colibrí en este caso. ¿Qué puede hacer cada uno? Pues yo hago lo que puedo. Y Manolo, igual que otras muchas personas, pues hace lo que puede y el apoyo que reclama. ¿Qué papeles pueden jugar y quién? Todos. Bueno, pues yo creo que aquí es cuestión de hacer un binomio, ¿no?
la administración pública tiene que responsabilizarse porque tiene la obligación. No va a llegar a todo, tenemos que ser realistas, es imposible, la inversión es finita, ojalá fuera infinita, pero no puede llegar a todo. Y luego tiene unas instituciones que por vocación, por el ADN, van a estar ahí. Entonces yo creo que tienen que darse la mano a ambas instituciones y optimizar lo invertido. Un euro en lo social es mucho mayor que en otros recursos. Por lo tanto, cuanta mayor sea la inversión, mayor va a ser la recompensa. Entonces yo creo que tenemos que convivir ambas instituciones, la administración por un lado y el tercer sector por otro. Nos necesitamos ambos, pero lo que hay que hacer es mayor presión para aumentar la inversión, porque lo que no podemos dejar de hacer o mirar para otro lado es que como ya está el tercer sector, como que me lavo un poco las manos y no es responsabilidad mía, todo lo contrario. Puesto que hay otras instituciones que lo están haciendo por ti, apoya más, que la inversión es mayor, porque Cáritas, Jesús Abandonado, Proyecto Hombre, todas las que han salido, CEPAIN, Cruz Roja, Red Madre, pues cuentan con un ejército de voluntarios que lo hacen desde el corazón y eso hay que aprovecharlo. Ese es mi punto de vista, esa es mi opinión. Yo creo que la cuestión social fue la gran olvidada por los padres de nuestra Constitución. Nadie ponía en duda, ¿no?, que el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero lo social ha quedado ahí en un limbo muy complejo. Es decir, obviamente la Administración tiene responsabilidad ante este fenómeno estructural del que estamos hablando esta tarde, con unas tasas de cronificación brutales en nuestra región. Obviamente la Administración tiene una responsabilidad de abordar esta cuestión porque estamos hablando de una cuestión de derechos, de justicia social. Pero no solo la Administración es responsable de esta cuestión, la sociedad civil organizada, el tercer sector, el ejemplo está, cómo se moviliza, cómo está generando respuesta, cómo se está coordinando, cómo está de aliada y de la mano junto a la Administración. Pero las empresas, el otro gran sector, las empresas también tienen mucho que decir. Antes hablábamos del trabajo digno, etcétera, etcétera. La economía, el dinero se mueve en algún lugar. Y yo creo que para abordar estos fenómenos, esta cuestión tan alarmante, esta situación social a la que todos los tres ámbitos, la Administración, la empresa y todo el tercer sector, todas las entidades sociales, deben de empezar a trabajar juntos. Yo tengo ahí dos respuestas, una como ciudadano y otra como cristiano. Es decir, como ciudadano, el artículo 1 de la Constitución española dice que España es un Estado social y de derecho, y consagra como valores superiores la libertad, la justicia. Bueno, ahora falta materializar eso. Pero fíjate, como católico, la Unión Europea dice que uno de los principios que informan esta región tan peculiar en la que estamos nosotros es el principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad hay que empezar en Pío XI y hay que acabar con Francisco, con la doctrina social de la Iglesia. Y lo que venía a decir, lo que intentaba el principio de subsidiariedad, era regular la relación entre el Estado y la sociedad. Es decir, oiga, usted haga lo que le toca, pero controle su injerencia en el papel que le corresponde a las familias, a los individuos, a las instituciones religiosas, a los grupos intermedios de la sociedad. Y lo que debe hacer el Estado es integrar todo eso, no enajenarse de la parte que le corresponde, que es la titularidad de los servicios públicos. Por cierto, titularidad de los servicios públicos no significa que tengan que ser desempeñados por funcionarios públicos. Lo que está haciendo Proyecto Jesús Abandonado es un servicio público, desempeñado no por funcionarios, precisamente. Funcionario por una orden, que nunca me acuerdo del nombre, Hospital de San Juan de Dios, que no creo que ningún funcionario, incluido yo, hagamos ni la mitad de lo que hacen ellos. Caso de Cáritas, caso... Entonces, insisto, titularidad de los servicios públicos, no se enajene usted de su responsabilidad, porque el artículo 1 de la Constitución así lo garantiza, pero respete usted el papel de los ciudadanos libremente considerados, de las familias, de la sociedad civil, de los empresarios. Todos somos corresponsables del bien común. El bien común es una suma de todo eso, y lo que tiene que hacer el Estado es integrar toda esa fuerza para garantizar el interés común, el interés general. Vamos con Cruz Roja.
Bueno, nosotros desde este programa ayudamos a personas y familias. Principalmente las demandas que tenemos son con menores a su cargo en la cobertura de las necesidades básicas, tanto alimentación, higiene, pago de recibo de suministros, pago de ayuda de alquiler, pago de medicación, aunque principalmente la demanda mayoritaria de todas las personas son el tema de la alimentación. Ha aumentado considerablemente, porque las familias prácticamente siguen teniendo los mismos ingresos que tenían y desgraciadamente se ha elevado el tema de los precios, tanto de bienes y servicios, con lo cual si tienen los mismos ingresos pero tienen más gastos, tienen mayor dificultad para llegar a fin de mes. El perfil de las familias que ahora mismo ya sobre todo nos están llegando, a nivel nacional sí que se ha hecho, sobre todo ha aumentado considerablemente el perfil de familias monoparentales y monoparentales. Se puede hacer a través de donaciones, ¿vale?, tanto por parte de personas como de empresas, y luego también a través de hacerse socios, o también con la participación, como tú has dicho, de voluntariado, ¿no? En los diferentes programas de Cruz Roja hay puestos de acción voluntaria, pues desde hacer una entrega, apoyo administrativo, llamar por teléfono, hay para todos los perfiles y para cualquier persona que quiera dedicar su tiempo de forma altruista. En todas las intervenciones que han estado usted viendo, hemos insistido en cómo ayudar también, cómo colaborar. Vamos a plantearlo para terminar el programa en ese ámbito. ¿Cómo colaborar? ¿Cómo ayudar? ¿Por qué vías? ¿Por qué canales? Por cierto que, antes de preguntaros, vamos a hacerlo económicamente y con voluntariado. Son las dos grandes vías, porque lo que estáis diciendo, la ayuda del voluntario es absolutamente imprescindible, ¿no? No sé cuánta gente movéis en Cáritas. Bueno, pues en Cáritas decimos ya que hablamos de casi de un movimiento social, más allá. Estamos superando los 3.000 voluntarios en toda la región. Y además, con nombre y apellido y registrados, que día a día están abriendo la puerta y se están enfrentando a la pobreza con sus conocimientos, con sus virtudes y sobre todo con ese amor que les mueve a poder ayudar a las demás. Voluntarios, por ejemplo, también me contaste tú, Daniel, antes, fuera del programa, hay quien va a servir comidas los sábados, le toca sábado, Nochebuena y es un día muy especial. Claro. Sí, nosotros no tenemos la fuerza de Cáritas, tenemos en torno a unos 420 voluntarios. Y es cierto, la gran mayoría de nuestros voluntarios son constantes, tienen su servicio asignado todos los días o todas las semanas, y en este caso ocurre que los voluntarios que sirven la cena en el comedor social este año pues ha caído en sábado, y los que les toca sábado es para ellos un día muy especial y no dejan el ir a servir la cena por nada en el mundo, porque son momentos para los cristianos y para muchas otras personas, son momentos muy bonitos y bueno, pues enfrente tienen personas que necesitan más que un plato de comida, un empujón de afecto. Fíjate, la UCAM tiene un programa de voluntariado que tuvo que suspenderse por la pandemia, que lo hacía todos los años el padre Antonio en Perú, primero en el barrio de Callao, que es el barrio que hay entre Lima y el aeropuerto, un barrio que por la noche tienen que cerrarlo, no sé si para que no entre o para que no salgan los delincuentes, tienen que cerrarlo, la calle se cierra. Y otro fue en Iquitos, que es una zona de las más pobres de la selva. Fíjate, en este voluntario se hacía en torno a parroquias, y lo que hacía el grupo de chicos que eran los que eran enfermeros o fisioterapeutas, trabajaban como fisioterapeutas con la población que en su vida había visto un fisioterapeuta. Los que eran médicos ejercían de ayudantes al médico de la parroquia, los que venían con una fortaleza en el mundo deportivo jugaban con los chavales, montaban actividades deportivas. Yo que tuve el enorme placer de participar y de verlos de cerca, a los chicos, a los jóvenes de la UCAM, este programa de voluntariado, cuando cogí el avión de regreso a España pensé, los mayores beneficiarios de este programa no son los ciudadanos del Perú, no son la población en situación de vulnerabilidad a la que atendieron, fueron los propios jóvenes que descubrieron una parte muy importante que le va a acompañar el resto de su vida en cualquiera que sea su profesión, que no es otra que el compromiso social. Ese programa, por motivo de la pandemia, de los viajes, hubo que hacer un paréntesis, pero no se hizo, al contrario, se redobló el voluntariado por parte del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II de la Universidad Católica. Durante la fecha de la pandemia
pues saliendo a las casas, muchas veces en coordinación con Cáritas, ¿verdad?, y con otras asociaciones, saliendo a las casas, llevando comida, o hace muy poquito, cuando las lluvias torrenciales en Jabalí Viejo, limpiando barro de las casas, y se hace a través de ello, la UCAN hace a través de su propio instituto la ayuda a numerosas asociaciones, a veces de manera económica, 100 y pico asociaciones, a veces con voluntarios, se hace la muestra de voluntariado, nos lo cuenta el padre Alcaraz. Y podemos decir que este espíritu solidario con el que empieza la universidad se ha extendido a toda la comunidad universitaria. O sea que ya el servicio realmente, aunque físicamente tenga un sitio y tenga voluntarios, pero también es toda la universidad la que crea programas de acción social, voluntariado, cooperación internacional, tanto dentro como fuera de la región de Murcia. Hay que señalar un punto de inflexión. Ciertamente yo diría que esta crisis económica, que ha coincidido también con la época del COVID, donde muchas familias han perdido trabajos y ha habido problemas y está habiendo problemas económicos. Entonces hemos hecho un esfuerzo también para trabajar conjuntamente como asociaciones con Cáritas y Banco de Alimentos para distribuir también a aquellos necesitados. Por ejemplo, cuando ha habido catástrofes, como ha sido la última de Jabalí Viejo, pero también los Alcáceres, hemos seguido ayudando en voluntariado con la JMJ. Toda la universidad está implicada a nivel deportivo. A nivel deportivo se están haciendo tanto de baloncesto como de fútbol muchos encuentros que son de tipo benéfico y verdaderamente pues siempre tienen un gran éxito, ¿no? Porque es verdad que nuestra universidad tiene esa sensibilidad, engloba al deporte, pero también engloba la cultura. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos conciertos también que tienen un sentido de solidaridad. Engloba, como decía antes, también las cenas benéficas que hacemos, ¿no? Está hablando de cultura, o por ejemplo de la Orquesta Sinfónica. Estoy pensando en María, porque esta misma tarde, el jueves por la noche, esta misma tarde hemos andado ligados con la recogida de juguetes, con ese concierto benéfico que se ha hecho en el Víctor Villegas, que fue excelente, bueno, a nivel artístico fue una preciosidad, pero también sirve para recoger muchísimos juguetes y una vez recogidos, ahí Cáritas nos va a echar una mano en hacerlos llegar a muchas familias necesitadas para que los padres se puedan dar a los niños. Claro que sí, y además en un taller que tenemos en Alcantarilla, yo digo que en la casa de los Reyes Magos, pues esta magnífica donación que hace la UCAN, pues ya se empieza a preparar rápidamente para que llegue, no en un día aparte o distinto al de los Reyes Magos, sino como cualquier niño que tiene derecho a recibir su regalito esa mañana de Reyes. Eso es la verdad que es un momento muy, muy bonito. Y ¿algo más? Sí, no, y agradecer Pesadilla en Navidad, el magnífico concierto, y el día 30 también tenemos un derbi, Real Murcia UCAN, club de fútbol, y la verdad que estamos siempre ilusionados con todo lo que nos promovéis. Uno de los colectivos también necesitados, vamos a ver unas imágenes, sigue siendo el de los damnificados en la guerra de Ucrania, y se creó la plataforma aquí en la universidad por iniciativa de su presidente y coordinada por su hija María, UCAN for Peace, que sirvió para enviar alimentos, que ahí se volcó también la comunidad universitaria y también muchas empresas y particulares, alimentos, bueno, material de primera necesidad para enviarlo a los damnificados allí en la zona de Ucrania, en la frontera de Polonia, y para traer refugiados también aquí a nuestro país, en donde ayudarles a que puedan tener una vida digna, en condiciones, y ojalá que esa guerra y también otros conflictos pues puedan acaben lo antes posible, aunque es un mal endémico, es uno de los pecados de esta sociedad en la que vivimos. Ahí vemos imágenes de esas donaciones que se estaban haciendo, y ahora veremos también de la llegada, ahí vemos la recogida de refugiados y trayéndolos aquí a la región de Murcia. Algunos se quedaron en la región de Murcia, otros se han movido, se han desplazado a otros lugares de nuestro país, y bueno, ojalá que puedan regresar. Al final, lo mejor, lo que quieren seguro es volver a sus casas, regresar a su tierra, es lo que desean. Para terminar, Daniel,
tender la mano, ¿no?, a la gente. Ahí son muchos los colectivos necesitados. Y yo creo que les hemos mostrado, y yo pido perdón evidentemente porque hay muchas más asociaciones trabajando aquí, es un reconocimiento a este programa a todas ellas, que me perdonen, pero es a todas las que no hemos podido mostrar tan bien, y son muchas las necesidades y también muchas las oportunidades y la exigencia que tenemos que hacer en la administración todos, ¿no?, la implicación de todos. Sí, yo quería decir que emotiva imagen es la de la llegada de los refugiados, a mí me siguen emocionando y la verdad que me ha costado. Bueno, deciros que sí, que son necesarias las ayudas por parte de la Administración, una mayor implicación, que siga creyendo y apostando por la inclusión social. A la sociedad murciana decir que, bueno, pues os necesitamos, sois parte importante. Yo creo que la gran mayoría de las instituciones no existiríamos si no es por el voluntariado, si no es por la gente que viene a donar su tiempo de manera gratuita. Y bueno, pues también son necesarias las ayudas en especie, en nuestro caso sobre todo comida y ropa, y donativos económicos que nos ayudan a hacer un presupuesto para soportar el año siguiente. Aprovecho para decir que no pedimos por las casas, por ejemplo, ni Cáritas ni Jesús Abandonado pedimos por las casas. En este momento hay algunas personas pues, que no tienen miramiento ni escrúpulos y en nombre de instituciones como la nuestra o como, me atrevo a decir, Cruz Roja, están pidiendo por la ciudad de Murcia y no es cierto, no es verdad, nosotros no pedimos por las casas y por lo tanto hay canales, muchos canales como páginas web, teléfonos, donde se puede colaborar, pero lo más importante es el voluntariado. Insisto que las instituciones como la nuestra se nutre de personas tan buenas como el voluntario. María. Totalmente de acuerdo con Daniel, el voluntariado es el corazón, es el arma de nuestras organizaciones, de nuestras entidades, obviamente la donación económica, la ayuda en especie, pero cualquier iniciativa que tenga cualquier ciudadano, yo invito a que nos llamen a Jesús Abandonado, a Cáritas, a cualquier entidad. Un ejemplo, por ejemplo, las herencias y legados, y eso todavía la gente no lo conoce, un testamento vital, decir, bueno, quiero dejar una parte el día de mañana a estas entidades, sensibilizar a tus proveedores, a tus clientes en el ámbito de la empresa, generar una alianza, una colaboración formal en el que empezamos a construir cuestiones juntos. Hay muchísimas formas de canalizar esas ganas de ayudar a los demás y las entidades como las nuestras pues seguro que van a recibir con los brazos abiertos. Víctor, va a terminar. Pues fíjate, siendo las fechas que son y estando en una universidad como esta, que es una universidad católica, pues yo creo que enfocar todo ese trabajo desde los valores del cristianismo, ¿no? Y recordad que esto de ser cristiano es una cosa que debe acompañarte todo el año y que no solamente se trata de creer, eso yo soy creyente, está bien, se trata de tomarse en serio el mensaje de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa tomarte tu vida en serio y tomarte en serio la vida de los demás, y no como una carga, sino como una alegría. Y como yo soy muy fan del Papa Francisco, y de otro, del Papa Francisco en concreto, quería acabar con unas palabras suyas que vienen a explicar un poco su estilo, ¿no? La confianza en que las cosas no están tan mal, la invitación a tener una mayor esperanza en el futuro, la permanencia cerca del que sufre, la construcción de puentes, la defensa de la fraternidad universal y la vuelta al Evangelio. Quizá un buen ejercicio estas Navidades, la UCAN ha hecho un Evangelio estupendo, sería leerse cada día por un trocito del Evangelio. Mi tío abuelo, que era sacerdote jesuita, me aconsejaba, por si vale, el Sermón de la Montaña, que está muy bien. Uno de los sentimientos que hacen que se arraigue el sentimiento de pertenencia a los que somos empleados de esta casa de la UCAM es precisamente esa labor, más allá, por supuesto, del tema educativo, formativo, académico, investigador, la labor de compromiso social. El presidente de la universidad siempre lo dice, es una labor que hacéis todos vosotros, trabajadores, los empleados. Yo lo hago en vuestro nombre, lo gestiono, pero es una labor de todos vosotros, algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos. Y para terminar el programa, nada mejor que las palabras del obispo, de nuestro obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, donde nos habla de esas necesidades, de la labor de todas las entidades que han aparecido aquí y de muchas más, de la necesidad del voluntariado y también de la de vivir estos días que tenemos por delante, de la Navidad, como cristianos, evidentemente, con lo que es la verdadera esencia de la Navidad. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este ratito. María, ha sido un placer que estuvieras aquí con nosotros. Y Víctor, exactamente un placer, como siempre. Igual, y nos quedamos con esa reflexión última de nuestro obispo, José Manuel Lorca Planes. Pues un saludo muy especial para vosotros
que tenéis una sensibilidad muy grande acerca de la vida social, atender también a los necesitados desde vuestras instituciones. La verdad es que sí que podemos dar gloria a Dios, porque precisamente en esta Navidad es cuando uno va despertando los mejores sentimientos, vas abriendo caminos y sobre todo te vas acercando a aquellas necesidades que están ahí, que son necesidades palpables, que son fruto no precisamente de nuestra inteligencia ni de la ciencia, sino de nuestro pecado, porque las dificultades que puede estar pasando cualquier persona, especialmente su hambre, su sed, su falta de trabajo, sus faltas de poder vivir con la dignidad de cualquier persona, es fruto de nuestro pecado, es fruto de nuestras ambiciones, de nuestros egoísmos, etc. Precisamente para esto es para lo que vino Jesús. Vino Jesús, se hizo hombre, entró en nuestro mundo desde un ser pequeño, porque Él sabía que no podía dialogar con nosotros desde la ciencia o desde la inteligencia, porque inmediatamente nos rebelaríamos. Sin embargo, desde la ternura sí, y Dios se hizo hombre, y vino desde la condición de un niño que es absolutamente débil y frágil, y se hizo presente en nuestra vida para que desaparecieran nuestros odios, nuestros pecados, o al menos darnos posibilidades de descubrir un mundo nuevo, un mundo distinto al que nos estamos fabricando. Es abrir los ojos y ver que no eres tú solo el que tienes la responsabilidad del mundo, sino que hay alguien por encima de ti, y ese alguien es Dios, que abre para nosotros horizontes de esperanza. Os deseo una feliz Navidad, gracias por vuestro trabajo, gracias por el trabajo de todos los voluntarios, y que ojalá este año podamos disfrutar también de una Navidad en paz.